Doña Beatriz de Almeida Santos, la viuda más acaudalada de toda la provincia, aquella que los hombres más poderosos temían en los negocios y que jamás había bajado la cabeza ante nadie desde la muerte de su esposo, estaba ahí. Sus dedos delgados, siempre cubiertos de sortijas de oro, ahora se aferraban con desesperación a los hombros anchos de un hombre que, ante los ojos de la sociedad, ni siquiera era considerado humano: Rafael, el esclavo de ojos color jade. Nadie jamás imaginaría que la dama de hierro, conocida por rechazar pretendientes nobles, con un gesto frío de mano, estaría allí, temblando como hoja al viento, rendida a un deseo que ella misma no comprendía. Pero aquellos ojos, aquellos malditos ojos color esmeralda brillando en un rostro oscuro como noche sin luna, habían hecho algo con ella. Habían roto todas las cadenas que ella misma había forjado alrededor de su propio corazón. 3 meses antes, Beatriz habría jurado que conocía cada centímetro de su autocontrol. Habría jurado que ningún hombre, blanco o negro, libre o cautivo, jamás la haría perder la compostura. Estaba equivocada, tan terriblemente equivocada. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Cómo una mujer que había construido un imperio de café y ganado sobre la reputación de ser inflexible como el acero, se vio descendiendo al infierno del deseo prohibido? La respuesta estaba en aquel día maldito en el mercado, el día en que vio por primera vez aquel par de ojos que la perseguirían despierta y dormida. La pregunta que ardía en la garganta de Beatriz, mientras la lluvia rugía afuera y el calor de la piel de él quemaba la de ella, era simple y aterradora. ¿Cuánto está dispuesta a perder una mujer por un hombre que nunca podrá llamar suyo ante los ojos del mundo? La respuesta vendría en sangre, lágrimas y una pasión tan violenta que cambiaría el destino de todos en la hacienda Santa Teresa. Pero para entender el fuego que consumía aquella habitación en esa noche de tormenta, es necesario volver al principio, al momento exacto en que el mundo de doña Beatriz comenzó a desmoronarse, el momento en que pronunció ante una multitud escandalizada las palabras que sellaron su destino: quiero a aquel de ojos verdes. La sociedad de Campinas, en 1854, tenía reglas muy claras sobre lo que una viuda debía o no hacer. Beatriz conocía cada una de esas reglas. Había aprendido a quebrarlas con elegancia cuando era necesario, pero siempre dentro de los límites invisibles que separaban la excentricidad aceptable de la ruina social completa. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar hasta aquel día, hasta aquellos ojos. Lo que nadie sabía, ni siquiera las mucamas más chismosas de la casa grande, es que Beatriz venía teniendo sueños extraños, perturbadores, que la dejaban despierta en medio de la noche, con el corazón desbocado y una sensación de vacío en el pecho que ninguna riqueza conseguía llenar. Sueños con manos grandes y oscuras tocando su piel blanca, sueños con ojos verdes que la penetraban más profundo que cualquier hombre jamás había conseguido. Pensaba que estaba enloqueciendo. Viudas de 42 años no deberían tener esos pensamientos. No deberían despertar con las sábanas empapadas de sudor, con la respiración atrapada y un hambre en el vientre que no era de comida. Beatriz rezaba todas las noches pidiendo que aquella locura pasara, pero los sueños solo empeoraban. Y entonces, un martes común de marzo, fue al mercado a comprar ganado nuevo para la hacienda y lo encontró. No al ganado, a él, Rafael, el hombre de sus sueños prohibidos de carne y hueso, encadenado como un animal en medio de la plaza. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Beatriz sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, sintió el mundo entero detenerse y supo, con una certeza que erizó cada vello de su cuerpo, que su vida acababa de cambiar para siempre, que nada más sería como antes, que aquel hombre, aquel esclavo de ojos imposibles, sería su perdición o su salvación, o tal vez ambas. El mercado de esclavos de Campinas funcionaba todos los martes y viernes en la plaza principal, al lado de la iglesia. Era un lugar que Beatriz conocía bien, aunque raramente frecuentaba personalmente, tenía capataces para eso. Pero aquel martes de marzo, por algún motivo que ella misma no conseguía explicar, resolvió ir.
Se dijo a sí misma que necesitaba escoger personalmente los bueyes para la nueva cosecha de café. Mentira. Algo la jalaba hacia aquel lugar, algo que aún no comprendía. El sol era cruel aquella mañana, el tipo de calor que pega la ropa al cuerpo y hace que el sudor escurra por la espalda antes siquiera de dar 3 pasos. Beatriz descendió del carruaje con la elegancia de siempre, vestida de negro como mandaba el luto perpetuo, que mantenía más por conveniencia que por tristeza verdadera. El esposo había muerto hacía 7 años. Ella no lo extrañaba. Extrañaba no extrañar a nadie. Fue cuando oyó la voz del subastador anunciando la última mercancía del día. «Atención, señores hacendados. Pieza rara venida directamente del puerto de Río de Janeiro. Ejemplar de primera calidad. Altura excepcional. Fuerza comprobada. Dientes perfectos. Ideal para trabajo pesado. Y miren esto, señores. Miren esa mirada. Nunca vieron nada así, apuesto». Beatriz giró la cabeza por puro reflejo y entonces vio. Rafael estaba en el centro del tablado de madera, encadenado por las muñecas y tobillos. Debía tener alrededor de 25 años, tal vez un poco más. La piel era oscura como jacarandá pulido, brillando de sudor bajo el sol despiadado. Los músculos de los brazos eran tan definidos que parecían esculpidos en piedra. El pecho ancho subía y bajaba con una respiración controlada, casi desafiante. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba eran los ojos, verdes como hojas nuevas de café en primavera, verdes como las esmeraldas que Beatriz guardaba en la caja fuerte de su habitación, verdes como nada que debería existir en aquel rostro africano. Y estaban clavados en ella, solo en ella, como si supiera que vendría, como si la estuviera esperando desde siempre. Beatriz sintió el aire faltar en sus pulmones, sintió las piernas flaquear, sintió una ola de calor subir del vientre hasta la raíz de los cabellos. Aquel era el hombre de los sueños, exactamente como lo había visto noche tras noche, sudado, poderoso, imposible, pero real, tan terriblemente real, que podía sentir su olor desde allí, una mezcla de tierra, sudor y algo más, algo salvaje que la llamaba. Los ojos verdes no parpadeaban, no se desviaban. Él la encaraba con una intensidad que rayaba en la falta de respeto. Cualquier capataz ya lo habría mandado a azotar por aquel atrevimiento. Pero Beatriz no conseguía moverse, no conseguía desviar la mirada. Estaba presa en aquellos ojos como mariposa en una telaraña. Comenzamos con 500.000 reis. Alguien da 500. El subastador gritaba, pero su voz parecía venir de muy lejos. Un hacendado gordo levantó la mano. 500. Rafael continuaba mirando a Beatriz solo a ella, y ella vio algo imposible en aquellos ojos verdes. Vio reconocimiento, vio deseo, vio una promesa silenciosa que hizo que su cuerpo entero estremeciera. 600. Otro hacendado entró en la puja. Beatriz sintió un apretón en el pecho, una furia súbita e irracional. Aquel hombre no podía pertenecer a nadie más. No después de haberla mirado de ese modo, no después de haberla tocado con los ojos de un modo que ningún hombre libre jamás había osado. 700.000 reis. La voz salió de la garganta de Beatriz antes de que pudiera pensar. Firme, clara, peligrosa. El mercado entero enmudeció. Todas las cabezas giraron en su dirección. Doña Beatriz de Almeida Santos, la viuda más respetada de la región, nunca compraba esclavos personalmente, y ciertamente nunca entraba en subastas por piezas de trabajo brazal. Tenía gente para eso. El subastador tragó saliva. 700 con doña Beatriz, alguien da 800. El hacendado gordo miró a Beatriz con desconfianza, pero levantó la mano. 800. Beatriz dio 2 pasos en dirección al tablado. Sus ojos nunca dejaron los de Rafael, y ella vio por primera vez una sonrisa mínima formándose en la comisura de aquella boca llena. Una sonrisa de victoria, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo con ella. 1.200.000 reis. La voz de ella cortó el aire caliente como una cuchilla. Silencio absoluto. Aquel valor era 3 veces el precio normal de un esclavo de fuerza. Era locura, era escándalo.
Era una declaración pública de algo que nadie conseguía nombrar, pero todos podían sentir en el aire. El hacendado gordo bajó la mano, sacudiendo la cabeza. Nadie más osó dar oferta. 1.200 por doña Beatriz, primera. Segunda, vendido. El martillo del subastador golpeó la madera, pero Beatriz apenas oyó. Estaba demasiado ocupada, intentando controlar la respiración, intentando entender lo que acababa de hacer, intentando descifrar qué había en aquellos ojos verdes que ahora la devoraban con un hambre desnuda y sin vergüenza. Rafael inclinó la cabeza en una reverencia lenta, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella, y Beatriz supo en aquel instante preciso que acababa de comprar mucho más que un esclavo. Acababa de comprar su propia destrucción o su única oportunidad de sentirse viva de verdad. 2 horas después, Rafael estaba siendo llevado a la hacienda Santa Teresa en la carreta de transporte. Beatriz seguía en el carruaje al frente, pero no conseguía dejar de mirar hacia atrás, de espiar por la cortina, de buscar aquellos ojos verdes a través del polvo del camino. Cuando llegaron a la hacienda, el capataz vino a recibir las instrucciones. «Doña Beatriz, ¿dónde quiere la señora que aloje al nuevo?» Beatriz abrió la boca para decir en la senzala, como sería natural, pero las palabras que salieron fueron otras. «Llévelo a la casa de baño. Quiero que sea limpiado adecuadamente antes de comenzar el trabajo y después alójelo en la dependencia al lado de la casa grande». El capataz abrió grandes los ojos. «La dependencia, señora. Pero aquello está prácticamente dentro de la casa principal. Solo los mucamos domésticos quedan allí. Él será mi guardia personal». Beatriz interrumpió, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de la mentira. «Con la violencia que anda por estos rumbos, necesito a alguien de confianza cerca, alguien fuerte». No era verdad. La hacienda Santa Teresa era una de las más seguras de la región. Pero el capataz no discutió. Nadie discutía con doña Beatriz. Lo que Beatriz no admitía ni para sí misma era la verdad cruda y aterradora. Necesitaba a aquel hombre cerca. Necesitaba poder verlo. Necesitaba saciar aquella hambre en los ojos antes de que enloqueciera de una vez. Aunque fuera solo mirar, aunque nunca pudiera tocar, o así, ella intentaba convencerse. Rafael fue llevado a la casa de baño, una construcción de piedra en el fondo de la casa grande, donde los esclavos domésticos eran limpiados antes de servir dentro de la residencia. Beatriz se encerró en la habitación, diciendo que tenía dolor de cabeza, pero no conseguía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. El cuerpo entero quemaba, las manos temblaban. Tenía miedo, miedo de sí misma, miedo de lo que aquellos ojos verdes hacían con ella. Intentó rezar, intentó concentrarse en los libros de contabilidad de la hacienda. Nada funcionaba. La imagen de aquel cuerpo musculoso, encadenado, sudado, siendo limpiado en la casa de baño, ocupaba cada rincón de su mente. Conseguía imaginar el agua escurriendo por los músculos definidos. Conseguía casi sentir el olor de su piel. No, no podía pensar así. No podía querer así. Era incorrecto, era peligroso, era... La puerta de la habitación se abrió de repente, haciendo a Beatriz saltar del susto. Era Mercedes, la mucama más vieja de la casa. «Disculpe asustar, señora, pero la señora pidió ser avisada cuando el nuevo estuviera limpio». Beatriz no recordaba haber pedido eso. O recordaba, todo estaba tan confuso. «Ya está». «Sí, señora, el capataz dijo que la señora quería inspeccionar personalmente antes de liberarlo para el trabajo». Mentira. Beatriz nunca inspeccionó esclavos personalmente, pero se sintió igual. «Diga al capataz que iré hasta allá sola. Necesito evaluar si sirve realmente para la función de guardia». Mercedes frunció el ceño, pero se inclinó y salió. Beatriz quedó parada en medio de la habitación, el corazón martillando en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde llegaría aquello? Todavía podía volverse atrás. Podía mandar al capataz cuidar de todo. Podía olvidar aquellos ojos verdes y aquella locura toda. Podía, pero no iba. 5 minutos después, Beatriz estaba atravesando el corredor que llevaba a la casa de baño. Cada paso parecía una eternidad, cada respiración,
un esfuerzo. Cuando llegó a la puerta de madera gruesa, se detuvo. Del otro lado, podía oír el sonido de agua goteando y silencio, un silencio pesado, cargado de expectativa. Beatriz empujó la puerta despacio y vio. Rafael estaba de pie en el centro de la sala de piedra, todavía mojado del baño. Le habían dado apenas un pantalón de algodón blanco que se pegaba a los muslos fuertes como segunda piel. El torso estaba desnudo, completamente expuesto, y Beatriz sintió la boca secarse. Cada músculo era una obra de arte brutal. Cada gota de agua que escurría por el pecho era una tortura. Pero lo peor, lo mejor, lo más peligroso, eran aquellos ojos verdes clavados en ella, con una intensidad que hacía el aire enrarecerse. «Buenas tardes», señora. Su voz era grave y profunda, como un trueno distante. Beatriz intentó responder, pero la garganta estaba cerrada. Tragó saliva, forzando las palabras a salir. «¿Sabes por qué te compré?» Rafael dio un paso al frente. Solo uno. Pero fue suficiente para hacer a Beatriz retroceder instintivamente contra la pared de piedra fría a sus espaldas. Los ojos verdes brillaban con algo que no era sumisión. Era otra cosa, algo peligroso y embriagante. La señora me compró porque no pudo dejar de mirarme. Porque cuando nuestros ojos se encontraron, la señora sintió lo mismo que yo. «¿Cómo osas, Beatriz?», intentó mostrar indignación, pero la voz salió débil, trémula. Rafael dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que Beatriz podía sentir el calor irradiando de aquel cuerpo todavía húmedo. Podía ver cada gota de agua deslizándose por el cuello fuerte. Podía sentir su olor, tierra y algo más. Algo que la dejaba mareada. «Perdone mi osadía», él dijo, pero no había arrepentimiento en la voz. Había desafío. «Pero la señora y yo sabemos que la verdad no respeta cadenas, ni las mías, ni las suyas. Beatriz debería mandarlo a azotar por aquella insolencia. Debería gritar, llamar al capataz, imponerse, pero no conseguía. Estaba paralizada por aquellos ojos, por aquella voz, por aquella presencia devastadora. «No sabes nada sobre mí», ella susurró, pero hasta ella misma no creyó en sus propias palabras. Rafael sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste incluso, pero llena de una sabiduría antigua. «Sé que la señora sueña conmigo, señora, del mismo modo que yo sueño con la señora desde antes de conocernos. Lo sé porque lo sentí allá en la plaza. Cuando la señora me miró, vi todo. El mundo giró. Beatriz sintió las piernas flaquear. ¿Cómo podía saber de los sueños? Era imposible. Era locura. Era sal». La palabra salió en un soplo desesperado. «Sal ahora, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Rafael no se movió. «La señora quiere realmente que salga así». «No, Dios del cielo. No». Beatriz quería que se quedara. Quería que se acercara más. Quería sentir aquellas manos grandes tocando su piel. Quería sal. El grito salió con una fuerza que ella no sabía que tenía. Rafael se inclinó en una reverencia lenta, casi irónica, y salió, dejando apenas su olor, su calor y el eco de aquella voz en el aire. Beatriz se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de piedra, temblando de miedo, temblando de deseo, temblando porque sabía que acababa de abrir una puerta que jamás conseguiría cerrar. Y lo peor era que parte de ella no quería cerrar. Parte de ella quería explotar aquella puerta y sumergirse en el abismo prohibido que se abría ante ella. Aquella noche, Beatriz apenas tocó la cena, se encerró en la habitación temprano, mandando a Mercedes con cualquier excusa sobre fatiga. Pero no había fatiga, había fuego, había una comezón sobre la piel que no pasaba de ningún modo. Se acostó en la cama enorme, en medio de las sábanas de lino importado, e intentó dormir. Imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos verdes, veía aquel cuerpo mojado, oía aquella voz diciendo que soñaba con él. Y era verdad. Dios, era tan dolorosamente verdad. Beatriz se dio vuelta en la cama por 10ª vez, golpeando la almohada con frustración. Fue cuando oyó pasos afuera, pasos pesados de botas en la galería que rodeaba la habitación.
El corazón se disparó. Sabía quién era. Sabía sin necesidad de mirar. Rafael estaba allí del lado de afuera de la ventana, haciendo la ronda como un guardaespaldas haría, pero ambos sabían que aquello no era sobre seguridad, era sobre proximidad, era sobre la imposibilidad de estar lejos uno del otro. Beatriz se levantó de la cama y fue hasta la ventana con cortinas pesadas. Quedó allí parada, la mano en la madera, sabiendo que solo un vidrio y un pedazo de tela los separaban. Podía sentirlo del otro lado. Podía sentir los ojos verdes atravesando paredes. «Vete». Ella susurró al vacío de la habitación, sabiendo que él no podía oírla. «Por favor, vete antes de que sea demasiado tarde». Pero los pasos no se alejaron, y Beatriz supo con una certeza que congeló sus venas, que ya era demasiado tarde, que desde el momento en que sus ojos se encontraron en la plaza, el destino de ambos estaba sellado. La cuestión ya no era si algo sucedería, era apenas cuándo y cuánta sangre sería derramada cuando lo inevitable se concretara. 2 semanas pasaron en una lenta agonía. 2 semanas de Rafael haciendo ronda todas las noches alrededor de la casa grande, mientras Beatriz fingía dormir del otro lado de la ventana. 2 semanas de miradas furtivas durante el día, cuando él trabajaba en el campo y ella supervisaba la cosecha desde una galería distante. 2 semanas de una tensión tan espesa que parecía posible cortarla con cuchillo. Beatriz estaba perdiendo peso. Las mucamas susurraban preocupadas sobre la palidez de la señora, sobre cómo apenas comía, sobre cómo andaba por el caserón como alma en pena. Pero nadie osaba preguntar qué estaba sucediendo, y ella no sabría responder, aunque preguntaran. Lo que estaba sucediendo era que Beatriz estaba muriendo de deseo, un deseo tan violento, tan consumidor, que despertaba en medio de la noche empapada de sudor, gimiendo bajito, con la mano entre las piernas, intentando aplacar un fuego que solo empeoraba, que no servía. Porque no eran sus propias manos las que quería, eran las manos de él, grandes, ásperas, oscuras. Rafael, por otro lado, parecía imperturbable. Trabajaba en el campo durante el día con la misma fuerza silenciosa. Hacía la ronda por la noche con pasos firmes. Nunca intentó acercarse a ella más allá de lo necesario, nunca cruzó ninguna línea. Pero siempre, siempre que sus ojos se encontraban, Beatriz veía el mismo hambre reflejada en aquel verde imposible y sabía que él también estaba sufriendo. Sabía que quería tanto como ella, tal vez más. Fue un viernes de luna llena que todo cambió. Beatriz había cenado sola, como siempre, en el comedor enorme que parecía tragarla viva. La soledad nunca la había incomodado antes. Siempre había sido una mujer solitaria por elección, que despachaba compañía innecesaria. Pero ahora, después de haber visto a Rafael, después de haber sentido aquella conexión imposible, la soledad era como una enfermedad que corroía por dentro. Subió a la habitación temprano, despachando a Mercedes sin ceremonia. Cambió la ropa pesada de día por un camisón liviano de algodón blanco. Los cabellos, normalmente recogidos en un moño apretado, fueron sueltos y cayeron en ondas oscuras hasta la cintura. Se miró en el espejo y vio a una mujer que no reconocía. Una mujer con ojos febriles, respiración corta y una necesidad tan cruda en el rostro que llegaba a ser obscena. «¿Qué estás haciendo conmigo?», Beatriz preguntó a su propia imagen, pero sabía que no era a sí misma que estaba preguntando. Se acostó en la cama, pero sabía que no dormiría. Nunca dormía en las noches, porque en las noches Rafael hacía la última ronda después de ayudar a trancar los portones de la hacienda. Y ella quedaba allí acostada esperando oír sus pasos en la galería. 10, 11 de la noche. Finalmente, los pasos pesados, medidos, deteniéndose exactamente frente a su ventana como siempre hacían. Beatriz cerró los ojos, el corazón disparado, las manos apretando las sábanas. Para con eso, ella susurró al techo: «Por amor de Dios, para de torturarme». Pero esta vez, algo diferente sucedió. Los pasos no continuaron, no se alejaron, quedaron allí detenidos, y Beatriz oyó bajito, casi imperceptible, su propio nombre: «Beatriz,
Ella se congeló. Él nunca la había llamado por su nombre. Siempre señora, siempre manteniendo la distancia segura de la jerarquía. Pero ahora allí en la oscuridad de la noche, su voz grave atravesaba la ventana, pronunciando su nombre como una oración, como una maldición. Beatriz se levantó de la cama como si estuviera flotando. Fue hasta la ventana. Sus manos temblaban tanto que demoró 3 intentos en conseguir abrir las cortinas pesadas. Abrió el vidrio despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que saldría por la boca. Y allí estaba él, Rafael, parado afuera, iluminado por la luna llena, sin camisa, porque el calor de la noche era insoportable, la piel negra brillando como obsidiana pulida, y aquellos ojos verdes fijos en ella, con una intensidad que hizo a Beatriz agarrarse al alféizar de la ventana para no caer. «Me llamaste», ella dijo, la voz saliendo ronca, irreconocible. «Perdóneme, señora», Rafael respondió, pero no había arrepentimiento en la voz. Había desesperación, pero no aguanto más. No aguanto más estar del lado de afuera de esta ventana, noche tras noche, sabiendo que la señora está allí tan cerca, queriendo lo mismo que yo quiero. No sabes lo que yo quiero. Beatriz mintió, pero la voz salió demasiado débil para convencer a alguien. Rafael dio un paso en dirección a la ventana. Estaba ahora a menos de 1 metro de distancia. Beatriz podía ver cada músculo del pecho de él, moviéndose con la respiración pesada. Podía sentir su olor llegando hasta ella, mezclado con el perfume de las flores nocturnas del jardín. «Sé exactamente lo que la señora quiere, Beatriz». Él dijo su nombre de nuevo, y cada sílaba fue una caricia. «Porque quiero lo mismo. Quiero tocar a la señora. Quiero sentir la piel de la señora en la mía. Quiero ver si la señora quema tanto como imagino». Beatriz debería cerrar la ventana. Debería gritar por ayuda. Debería hacer cualquier cosa menos quedarse allí, agarrándose al pecho con fuerza, porque las piernas no la sustentaban más, mirando a aquel hombre como si fuera agua y ella estuviera muriendo de sed. «Si entras por esta ventana», ella comenzó, pero no consiguió terminar la frase porque no sabía cómo terminarla. Con una amenaza, con una invitación. «Si entro por esta ventana, nada más será como antes». Rafael completó por ella, la voz cargada de promesa y peligro. «La señora sabe eso, yo sé eso, pero estamos cansados de fingir, no es verdad. Cansados de luchar contra algo que es más fuerte que las cadenas que me aprisionan, más fuerte que las paredes de esta casa, más fuerte que cualquier ley de los hombres». Era verdad. Dios, cómo era verdad. Beatriz estaba exhausta de luchar, exhausta de intentar ser racional, de intentar ser fuerte, de intentar negar lo que su cuerpo entero gritaba. La palabra salió en un susurro tan bajo que ella misma apenas oyó. Pero Rafael oyó, y en una fracción de segundo, con una agilidad que no debería ser posible en aquel cuerpo enorme, estaba dentro de la habitación. Cerró la ventana a sus espaldas con cuidado, como si no quisiera romper el hechizo. Ahora no había más vidrio entre ellos. No había más nada. Solo el aire denso de la noche y la luna entrando por la ventana, bañándolo todo en una luz plateada que parecía irreal. Beatriz no conseguía moverse. Estaba paralizada, el pecho subiendo y bajando en una respiración descompasada, los ojos presos en los de él. Rafael dio un paso al frente. Beatriz debería retroceder, pero sus pies estaban clavados en el suelo, como si raíces invisibles hubieran brotado del piso de madera y la prendieran allí. «Estás temblando», Rafael dijo, la voz aún más grave y más profunda. «Tengo miedo», Beatriz admitió, y era la verdad más honesta que había dicho en semanas. De mí, de lo que voy a hacer, de lo que ya estoy haciendo». Rafael alzó la mano despacio, dando tiempo para que ella se alejara si quería, pero Beatriz no quería ni un poco. Y cuando aquellos dedos largos y oscuros tocaron su rostro por primera vez, sintió las rodillas ceder. El toque era suave, delicado de más para manos de aquel tamaño. Trazó la línea de la mandíbula de ella con la punta de los dedos, como si estuviera tocando porcelana fina, que podría quebrarse en cualquier momento. Y Beatriz cerró los ojos, un gemido bajo escapando de la garganta,
antes de que pudiera controlar. «Abre los ojos, Beatriz», Rafael ordenó. Pero no era una orden de esclavo para señora, era una orden de hombre para mujer, y ella obedeció. Cuando sus ojos se abrieron, encontraron aquel verde imposible a centímetros de distancia. Y Beatriz vio allí todo lo que necesitaba saber. Vio deseo, sí, un hambre cruda y desesperada que reflejaba la de ella, pero vio también ternura, vio cuidado, vio algo que se parecía peligrosamente a devoción. «Voy a besarte ahora», Rafael avisó la voz ronca. «Y si la señora quiere que pare, solo tiene que decir, paro, siempre paro, si la señora manda. Pero necesito que la señora sepa que si comienzo, si pruebo de la señora, no sé si voy a conseguir vivir sin esto después». Beatriz debería decir no. Debería empujarlo lejos. Debería recordar quién era él, el abismo intransitable entre ellos. Pero en vez de eso, alzó el rostro y susurró: «Entonces, besa ya antes de que muera de esperar». El beso fue como un rayo cayendo, violento en la intensidad, pero preciso en el blanco. La boca de Rafael tomó la de ella con un hambre contenida por semanas, y Beatriz respondió con la misma ferocidad. Las manos de ella subieron por los brazos de él, sintiendo cada músculo tenso, cada centímetro de piel caliente y lisa. Las manos de él descendieron a la cintura de ella, jalándola contra el pecho desnudo, con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. No había más señora y esclavo, no había más ama y propiedad. Había apenas dos personas que se habían reconocido a través de tiempo y espacio, a través de sueños y vigilia, y que ahora finalmente podían tocar lo que tanto deseaban. El beso se profundizó. Las lenguas se encontraron en una danza antigua como el mundo. Beatriz sintió la espalda golpeando contra la pared de la habitación. Sintió el peso delicioso de aquel cuerpo presionándola. Sintió las manos grandes de él explorando su cintura, su espalda, sus caderas por encima del camisón fino. Rafael apartó la boca de la de ella, solo lo suficiente para susurrar contra sus labios: «Di que quieres esto. Necesito oírte decir». «Quiero, Beatriz», respondió sin vacilar, y por primera vez en semanas se sintió completamente honesta. «Dios me perdone, pero te quiero más de lo que jamás quise cualquier cosa en la vida». Fue todo lo que Rafael necesitaba oír. La alzó en sus brazos como si no pesara nada, y Beatriz enlazó las piernas en su cintura instintivamente. Rafael la cargó hasta la cama enorme, acostándola con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus movimientos. La luna entraba por la ventana, bañando los dos cuerpos entrelazados en una luz que parecía divina y profana al mismo tiempo. Rafael se posicionó sobre ella, los brazos a cada lado de la cabeza de Beatriz, los ojos verdes presos en los de ella. «Eres tan hermosa que duele mirar», él dijo, la voz llena de una reverencia que hizo el corazón de Beatriz apretar. «Soñé con este momento tantas veces que tengo miedo de despertar y descubrir que todavía estoy encadenado en la plaza». Beatriz tocó el rostro de él trazando cada línea, cada contorno, memorizando: «Estás aquí, estoy aquí, esto es real». «Entonces, deja que sea real». Rafael susurró, bajando la cabeza para besar el cuello de ella, el hombro, la curva entre el cuello y la clavícula. Beatriz arqueó la espalda, los dedos enroscándose en los cabellos cortos de él, jalando, necesitando más contacto, más piel, más de él. El camisón fue removido con manos temblorosas. Los pantalones de él siguieron el mismo camino, y cuando finalmente no había más nada entre ellos, cuando piel tocó piel por primera vez, ambos gimieron demasiado alto, olvidando por un momento que necesitaban ser silenciosos. Lo que sucedió después fue una tempestad, fue calor y sudor, y bocas encontrándose en desesperación. Fue manos explorando territorios prohibidos. Fue respiraciones jadeantes, mezcladas en el aire denso de la noche. Fue Beatriz perdiéndose completamente en los ojos verdes que la devoraban mientras Rafael se movía sobre ella, dentro de ella, en torno a ella. La consumación fue al mismo tiempo devastadora y libertadora.
Fue pecado y salvación. Fue la quiebra definitiva de todas las cadenas que los ataban a mundos separados. Cuando el ápice llegó, Beatriz mordió su propia muñeca para no gritar y despertar la casa entera. Rafael enterró el rostro en el cuello de ella, el cuerpo entero temblando, susurrando su nombre como oración repetida. Después, en el silencio que siguió, quedaron entrelazados, corazones todavía disparados, respiraciones todavía descompasadas. Beatriz trazaba círculos perezosos en la espalda de Rafael con las puntas de los dedos. Él besaba el hombro de ella de vez en cuando, como si no pudiera dejar de tocarla. ¿Qué hicimos?, Beatriz susurró, pero no había arrepentimiento en la voz. Había asombro, tal vez un poco de miedo de lo que vendría después, pero no arrepentimiento. «Paramos de mentir», Rafael respondió, alzando la cabeza para mirarla. Y aún en la penumbra de la habitación, aquellos ojos verdes brillaban. Paramos de fingir que no queríamos esto desde el primer momento en que nos vimos. Era verdad, y Beatriz sabía que no había vuelta. Sabía que había cruzado una línea que no podría ser descruzada. Pero mientras estaba allí en sus brazos, todavía sintiendo el calor de su piel contra la de ella, no conseguía importarle las consecuencias. «Necesitas ir», ella dijo, aunque cada fibra de su ser gritara para que se quedara antes de que amanezca, antes de que alguien perciba. Rafael asintió, pero no se movió. «Solo un minuto más». «Déjame quedar solo un minuto más». Quedaron 5, después 10. Cuando Rafael finalmente se levantó y vistió los pantalones, el cielo ya comenzaba a clarear en el horizonte. Se detuvo en la ventana, miró hacia atrás una última vez. «Esto va a suceder de nuevo, ¿no es cierto?», él preguntó. Y no era exactamente una pregunta. Beatriz, todavía acostada en la cama, desarreglada, los cabellos esparcidos en la almohada, el cuerpo todavía vibrando de placer, asintió. «Va, Dios me ayude, pero va». Rafael sonrió. Fue una sonrisa triste, pero genuina. «Entonces, hasta mañana, mi señora». «Hasta mañana». Beatriz susurró, observándolo desaparecer por la ventana, con la misma agilidad silenciosa con que había entrado. Cuando quedó sola, Beatriz se enrolló en las sábanas que todavía olían a él y dejó las lágrimas venir. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de finalmente haber tocado lo que tanto deseaba, de finalmente haberse sentido viva después de tantos años apenas existiendo. Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba lo que ya sabía. Aquello no terminaría bien. No podía terminar bien. En algún momento, alguien descubriría en algún momento el mundo que había construido se desmoronaría. En algún momento, habría un precio a pagar por aquella noche de locura, pero en aquel momento, todavía sintiendo el sabor de él en los labios y el calor de él en la piel, Beatriz decidió que valdría la pena. Cualquiera que fuera el precio, valdría la pena. No tenía idea de cuán alto ese precio sería. Las semanas siguientes fueron un juego peligroso de apariencias durante el día y entrega completa durante la noche. Beatriz continuaba siendo la dama de hierro en público, comandando la hacienda con mano firme, despachando pretendientes con frialdad, manteniendo la reputación intocable. Rafael continuaba siendo el esclavo perfecto, trabajando en el campo, haciendo la ronda, nunca cruzando miradas con ella por mucho tiempo en presencia de otros. Pero cuando la noche caía y la casa dormía, él subía por la ventana y Beatriz lo esperaba siempre. Ansiosa, hambrienta, completamente adicta a aquel cuerpo, a aquellos ojos, a aquella conexión que iba más allá de lo físico. Conversaban también. Era eso lo que más sorprendía a Beatriz. Después de los encuentros de la carne, quedaban acostados en la oscuridad, susurrando sobre todo y nada. Rafael contaba sobre su tierra natal en África, sobre cómo había sido capturado todavía joven, sobre los horrores de la travesía del océano. Beatriz contaba sobre el matrimonio arreglado, sobre el esposo que nunca la había amado, sobre la soledad de ser una mujer poderosa en un mundo de hombres. «Eres la persona más libre que conozco», Rafael dijo en una de esas noches, trazando el contorno del rostro de ella con los dedos.
Beatriz rió amargamente. Libre. Soy prisionera de las convenciones, tanto como tú eres de las cadenas, pero tú puedes quebrarlas. Rafael insistió. Tienes poder, tienes dinero. Podrías irte de aquí. Podrías vivir lejos, donde nadie conociera tu pasado. ¿Y tú? Beatriz preguntó sabiendo la respuesta, pero necesitando oír mismo así. El silencio de Rafael fue respuesta suficiente. Era propiedad. No podía ir a ningún lugar, aunque Beatriz lo liberara. Un hombre negro libre en una sociedad esclavista tenía menos derechos que un perro de estimación. «Podríamos huir», Beatriz susurró, sorprendiéndose a sí misma. «Podríamos vender todo, tomar un barco e ir a algún lugar donde...» «¿A dónde qué?», Rafael interrumpió, pero no con rabia, con tristeza. «Donde no existen leyes, donde no existe prejuicio, ese lugar no existe, Beatriz, y tú sabes eso». Lo sabía, claro que lo sabía, pero era tan tentador imaginar una vida donde pudieran caminar de manos tomadas bajo el sol, donde él pudiera besarla en público, donde ella pudiera llamarlo suyo sin necesidad de susurrar. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», Beatriz preguntó, y por primera vez desde que todo comenzara, se permitió sentir miedo de verdad. Rafael la jaló más cerca, envolviéndola completamente con el cuerpo. «Vamos a continuar, vamos a robar cada momento que podamos. Vamos a vivir este amor prohibido hasta que no podamos más. Y cuando el fin venga, porque vendrá, al menos habremos vivido de verdad. Al menos habremos conocido qué es esto. ¿Qué? Amar a alguien al punto de estar dispuesto a quemar todo». Beatriz cerró los ojos apretándose contra él. «Te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera retenerlas. «Dios, te amo tanto que duele». «Yo también te amo», Rafael respondió, besando la cima de la cabeza de ella. «Te amo desde antes de conocerte, desde los sueños, desde siempre». Fue un martes lluvioso de junio que Beatriz percibió que algo estaba diferente. Despertó con náuseas fuertes, apenas consiguiendo llegar a la vacinilla antes de vomitar. Mercedes, siempre atenta, trajo té de menta y la miró con una expresión extraña. «Señora, ¿está alimentándose bien?», la mucama preguntó, pero había algo más en la pregunta. Una sospecha no verbalizada. «Estoy apenas cansada». Beatriz mintió, pero el miedo ya estaba comenzando a instalarse en su pecho. Las náuseas continuaron, 1 semana, 2. Beatriz intentó ignorar. Intentó atribuir a cualquier otra cosa, pero cuando percibió que su sangre mensual no venía hacía 2 meses, la verdad cayó sobre ella como balde de agua helada. Estaba embarazada, embarazada de Rafael. El pánico fue inmediato y devastador. Beatriz se encerró en la habitación por un día entero, rechazando comida, rechazando visitas, intentando pensar en alguna salida. Pero no había salida. No había cómo esconder un vientre creciendo. No había cómo explicar un bebé de piel oscura y ojos verdes naciendo de una viuda que no se relacionaba con nadie. Cuando Rafael subió por la ventana aquella noche, encontró a Beatriz sentada en la cama, abrazando las rodillas, el rostro mojado de lágrimas. «¿Qué sucedió?», él preguntó, la voz cargada de preocupación. «Estoy embarazada». Las palabras salieron en un susurro quebrado. Rafael se congeló. Por un momento, apenas quedó allí parado, procesando. Cuando finalmente se movió, fue para arrodillarse delante de ella, sosteniendo el rostro de ella entre las manos. «¿Estás segura?» «Absoluta». Beatriz esperaba ver miedo en sus ojos, esperaba ver arrepentimiento, tal vez hasta rabia. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Vio alegría, una alegría tan pura e intensa que la hizo llorar aún más. «¿Estás feliz?», ella preguntó incrédula. «¿Cómo puedes estar feliz? Esto es el fin de todo. Esto es una vida». Rafael respondió, tocando el vientre todavía plano de ella con reverencia. «Una vida que creamos juntos, una vida que es mitad mía, mitad tuya. ¿Cómo puedo no estar feliz?». «Van a matarnos», Beatriz dijo, la voz saliendo en tono cercano al histérico. «Cuando descubran van a matarte y van a destruirme, y van a quitar esta criatura de mí.
No hay futuro para nosotros, Rafael. No hay. Él la besó, silenciando las palabras desesperadas. Cuando se apartó, sus ojos verdes estaban firmes, determinados. Entonces, huimos. ¿Qué? Huimos hoy. Ahora tomo el oro suficiente de tu caja fuerte, te pongo en un caballo y desaparecemos antes del amanecer. Vamos al norte o al sur, no importa. Solo importa que quedemos juntos. Beatriz quería creer. Quería tanto creer que dolía. Pero la razón, aquella maldita razón que la mantuvo viva y poderosa todos esos años, susurraba la verdad cruel. No llegarían lejos. Ella era conocida en todas las provincias. Él era un esclavo marcado. Serían casados en días, y el castigo sería peor que la muerte. No podemos, ella dijo. Y cada palabra fue como tragar vidrio. ¿Sabes que no podemos? ¿Entonces qué? Rafael prácticamente gritó, olvidándose de ser silencioso por primera vez. Vas a quitar esta criatura. Vas a fingir que nada sucedió. No sé, Beatriz gritó de vuelta, las lágrimas escurriendo sin control. No sé qué hacer. ¿Crees que yo quería que fuera así? ¿Crees que quería tener que escoger entre ti y todo lo que construí? Rafael se apartó, pasando las manos por el rostro en gesto de frustración impotente. Cuando la miró nuevamente, había lágrimas también en sus ojos verdes. Perdóname, él dijo a la voz quebrada. Solo quería que pudiéramos tener esto. Quería que nuestro hijo pudiera nacer libre. Quería poder ser padre de verdad, no una sombra que necesita esconderse. Beatriz extendió la mano hacia él. Rafael la aseguró como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Vamos a dar un modo, ella prometió sin saber si era verdad. De alguna forma, vamos a dar un modo, solo dame tiempo para pensar. Pero el tiempo, como Beatriz luego descubriría, era el único lujo que no tenían. 3 días después del descubrimiento del embarazo, Mercedes golpeó en la puerta de la habitación de la señora con una expresión que hizo la sangre de la patrona helarse en las venas. Señora, tiene visita. El señor Mendoza vino de la ciudad. Augusto Mendoza, el hombre más rico de la región después de Beatriz, un hacendado viudo de 50 y picos años que venía cortejando a Beatriz hacía meses. Siempre educado, siempre persistente, siempre rechazado. Un hombre que no aceptaba no como respuesta. Beatriz descendió a la sala de visitas con el corazón apretado. Mendoza estaba allí sentado en la butaca como si fuera dueño del lugar, una sonrisa satisfecha en el rostro carnoso. «Doña Beatriz, qué placer verla», él dijo, levantándose para besar la mano de ella con reverencia exagerada. «Señor Mendoza, ¿a qué debo el honor de la visita?» «El honor es mío, mi querida. Vine aquí porque oí rumores perturbadores en la ciudad, rumores que involucran su nombre y la reputación de esta hacienda». El corazón de Beatriz se disparó, pero su rostro permaneció impasible. Años de negocios con hombres que intentaban engañarla le enseñaron a esconder cualquier emoción. ¿Qué tipo de rumores? Mendoza se sentó nuevamente, cruzando las piernas con calma estudiada. Dicen que la señora anda, ¿cómo puedo decir?, demasiado próxima de uno de sus esclavos, aquel gigante de ojos extraños que la señora compró hace algunos meses. La sangre de Beatriz se volvió hielo, pero forzó una risa leve. «Espero que el señor no haya venido hasta aquí para dar oídos a chismes de mercado, señor Mendoza. Pensé que fuera más inteligente que eso». «Oh, soy inteligente, mi querida. Inteligente lo suficiente para percibir cuando una mujer cambia». Y la señora cambió. Está diferente, más radiante, casi brillando, diría. Sus ojos descendieron rápidamente al vientre de Beatriz antes de volver al rostro. Sería esa diferencia resultado de alguna condición delicada. Beatriz sintió el mundo girar. Él sabía. De alguna forma, aquel hombre maldito sabía o sospechaba. «El señor está siendo impertinente», ella dijo, la voz fría como acero. «Y sugiero que retire sus insinuaciones ofensivas antes de que lo expulse de esta casa». Mendoza rió. Fue una risa baja, cruel. Expulsar. «Oh, doña Beatriz, creo que la señora no entiende la situación en que se encuentra. Si los rumores que oí son verdaderos,
y tengo motivos para creer que lo son, la señora está cometiendo un crimen contra la decencia, contra Dios, contra la naturaleza. ¿Y si esto sale a la luz? Si sale a la luz, ¿qué? Beatriz interrumpió, los ojos chispeando de rabia. ¿El señor va a hacer qué exactamente? Mendoza se levantó, acercándose a ella con pasos medidos. Yo no voy a hacer nada, voy apenas a dejar que la ley siga su curso. Y sabemos qué sucede cuando una señora de respeto es descubierta manteniendo relaciones impropias con un esclavo. No es cierto. Ella pierde todo, la hacienda, la reputación, la libertad y el esclavo. Él hizo una pausa dramática. Bien, el esclavo es muerto lentamente. Como ejemplo, Beatriz sintió las uñas clavarse en las propias palmas, de tan fuerte que cerró los puños. ¿Qué quiere el señor? Ah, ahora estamos entendiendo. Mendoza sonrió, volviendo a sentarse. Quiero casarme con la señora. Quiero unir nuestras haciendas y quiero que ese problema desaparezca discretamente. Problema. El esclavo, naturalmente. Necesita ser vendido hoy para bien lejos de aquí, Minas Gerais, tal vez, o mejor aún, para el norte, un lugar de donde nunca pueda volver. Y en cuanto a la posible consecuencia de esa unión ilícita, él miró nuevamente al vientre de ella. Bien, hay maneras de resolver eso. Conozco una partera discreta que puede cuidar de todo. Beatriz sintió bilis subir por la garganta. Él estaba proponiendo que se casara con él, vendiera a Rafael para morir lejos y matara al bebé que cargaba en el vientre. Y la alternativa era la exposición pública, la ruina completa y la muerte brutal de Rafael. De cualquier modo, necesito tiempo para pensar, ella dijo, sorprendiéndose con la firmeza de la propia voz. La señora tiene hasta mañana al mediodía. Mendoza respondió levantándose. Después de eso los rumores van a esparcirse por cuenta propia, y no podré hacer nada para contenerlos. Cuando salió, Beatriz se desplomó en la butaca, temblando violentamente. Mercedes apareció en la puerta y Beatriz vio en los ojos de la mucama que también sabía. Tal vez siempre supo. Va a contar. Señora Mercedes dijo bajito. Hombre como aquel no perdona el desaire. Si la señora rechaza, él va a destruir todo. Lo sé. Beatriz susurró. Aquella noche, cuando Rafael subió por la ventana, encontró a Beatriz sentada en la oscuridad, sin ninguna vela encendida. Supo inmediatamente que algo estaba terriblemente equivocado. ¿Qué sucedió? Beatriz contó todo. Cada palabra de Mendoza, cada amenaza, cada posibilidad horrible. Cuando terminó, Rafael estaba de pie, los músculos tensos, los ojos verdes ardiendo de una rabia que Beatriz nunca había visto antes. «No me va a vender», Rafael dijo, la voz peligrosamente baja. «Y no va a tocarle. No va a tocar a nuestro hijo. Rafael tiene poder, tiene influencia. Si denuncia, entonces lo mato antes». Rafael interrumpió. Y no era una amenaza vacía, era una promesa. «No». Beatriz se levantó, agarrando sus brazos. «Si matas a un hombre blanco, un hacendado respetado, no habrá lugar en Brasil donde puedas esconderte. Te cazarán como animal, te torturarán hasta la muerte. Prefiero morir luchando que ser vendido y nunca más verte». Rafael dijo sosteniendo el rostro de ella. «Prefiero morir, sabiendo que te protegí, que vivir como cobarde. No es cobardía huir, es inteligencia». «¿Huir a dónde, Beatriz? Dime dónde en el mundo podemos ir que estaremos seguros. ¿Dónde podemos ser nosotros mismos sin esconder?» Beatriz no tenía respuesta, porque no había lugar así, no para ellos. «Cásate con él», Rafael dijo de repente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas a la fuerza. «¿Qué? Cásate con Mendoza, acepta la propuesta de él. Finge acordar en venderme, en deshacerte de la criatura. Gana tiempo. Y mientras él piensa que venció, nosotros planeamos la huida de verdad. Una huida mejor, más lejos». Beatriz sacudió la cabeza violentamente. «No puedo casarme con él. No puedo dejar a aquel hombre tocarme. No después de ti. No puedo». «Vas a tener que conseguir», Rafael dijo, y había dolor en su voz,
pero también determinación. Si es la única manera de mantenernos vivos hasta encontrar una salida, vas a tener que conseguir por nuestro hijo, por nosotros. Las lágrimas escurrían por el rostro de Beatriz sin control. Odio esto. Odio que tengamos que jugar este juego. Odio esta sociedad podrida que no nos deja apenas ser. Yo también odio. Rafael la jaló para un abrazo apretado. Pero odio más aún la idea de perderte, de nunca más ver tu rostro, de saber que nuestro hijo murió antes siquiera de nacer. Quedaron allí abrazados por horas en silencio, saboreando aquella proximidad como si fuera la última vez, porque tal vez era bien cuando el sol comenzó a nacer. Rafael la besó por última vez. Un beso largo, desesperado, lleno de todo lo que no podían más decir. Voy a encontrarte de nuevo, él prometió. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántos océanos necesiten separarnos temporalmente, voy a encontrarte y vamos a estar juntos los tres. Prometes. Prometo por mi vida. Prometo por mis ojos que te vieron por primera vez en aquella plaza. Prometo por nuestro hijo que crece dentro de ti. Beatriz sostuvo el rostro de él una última vez. Memorizó cada detalle, cada línea, cada centímetro de aquellos ojos verdes que cambiaron su vida para siempre. Te amo, ella susurró. En cualquier vida, en cualquier mundo, siempre voy a amarte, y yo siempre voy a volver para ti. Rafael respondió, y entonces salió por la ventana, descendiendo a la oscuridad que todavía cubría la hacienda, dejando a Beatriz sola, con su corazón despedazado y un plan imposible. Al mediodía, Beatriz mandó llamar a Augusto Mendoza. Cuando llegó, con aquella sonrisa presuntuosa de quien ya sabía que había vencido, ella lo recibió en la sala de visitas, vestida de negro, como siempre, con la postura erecta, la voz firme. Acepto su propuesta, señor Mendoza, bajo algunas condiciones. Condiciones. Él rió. Mi querida, creo que no está en posición de hacer exigencias. Condición 1. El casamiento sucede solo después de que el problema sea resuelto. No quiero crear embarazos. Ella forzó las palabras a salir, cada una quemando como brasa. Condición 2. El esclavo será vendido discretamente, sin alboroto. No quiero que mi nombre sea asociado a ningún escándalo. Condición 3. Usted va a darme tiempo para cuidar de la otra cuestión. No voy a parteras desconocidas. Conozco a alguien de confianza que puede resolver esto sin riesgos. Mendoza pensó por un momento. Después asintió. Aceptable, pero quiero al esclavo vendido esta semana y el casamiento marcado para dentro de 2 meses. Tiempo suficiente para resolver todo y comenzar frescos. Combinado, estrecharon las manos sellando el acuerdo. Beatriz se sintió sucia. Se sintió como si hubiera vendido el alma al diablo, pero era necesario por Rafael, por el bebé, por una oportunidad, por menor que fuera, de todavía tener un futuro. Aquella noche, Rafael no vino a la ventana. Beatriz esperó hasta el amanecer, pero no apareció. Al día siguiente, Mercedes trajo la noticia que hizo el corazón de Beatriz detenerse. Señora. Ah. Rafael huyó, llevó un caballo durante la noche. El capataz ya mandó gente atrás. Beatriz sintió el mundo desmoronarse. Había huido solo, sin ella, quebrantando la promesa de esperar, de seguir el plan. O tal vez nunca creyó que el plan funcionaría. Tal vez decidió que la única oportunidad de sobrevivir era huir mientras podía. ¿Lo encontraron? Beatriz preguntó, la voz saliendo extraña, distante. Todavía no. Señora, pero van a encontrar. Esclavo huido nunca llega lejos. 3 días de búsqueda, 3 días de infierno. Beatriz no comía, no dormía, apenas esperaba noticias que nunca llegaban, hasta que en la mañana del 4.º día oyeron los gritos del capataz. Encontramos al fugitivo. Beatriz corrió afuera, el corazón en la garganta, y vio a Rafael amarrado, sangrando, siendo arrastrado por 2 hombres a caballo. Sus ojos verdes encontraron los de ella a través del patio, y en aquella mirada Beatriz vio todo, vio amor, vio disculpas, vio a Dios. Augusto Mendoza estaba allí también. Debía haber venido a avisar sobre los preparativos del casamiento,
Pero ahora miraba a Rafael con un odio visceral que hizo a Beatriz temblar. «Entonces es este», Mendoza dijo, acercándose. «Este es el gusano que osó tocar lo que es mío». «No soy suya», Beatriz dijo. Pero la voz salió demasiado débil. Mendoza ignoró, caminó hasta Rafael y lo encaró con asco. «Sabes lo que hacemos con esclavos que huyen, con esclavos que se olvidan de su lugar». Rafael escupió en el suelo a sus pies. «Sé exactamente lo que hacen y no tengo miedo». El primer golpe vino rápido. Mendoza acertó el rostro de Rafael con el cabo del látigo que el capataz sostenía. Sangre escurrió del labio partido. «Para». Beatriz gritó corriendo en dirección a ellos. «Para con eso, ahora». «Para». Mendoza rió sosteniendo el brazo de ella con fuerza. Huyó. «Tiene que ser castigado. Es la ley». «Pago». Beatriz berreó. «Pago el doble del valor de él. Triple solo para». «No es sobre dinero, mi querida». Mendoza susurró en el oído de ella. «Es sobre enseñar una lección para él y para ti». Lo que siguió fue brutal. Beatriz fue forzada a asistir mientras Rafael era amarrado al tronco del patio. Mientras el látigo caía en la espalda de él 1, 2, 10 veces, ella gritó hasta la voz fallar. Intentó correr hacia él, pero Mendoza la aseguró con fuerza brutal. Rafael nunca gritó, ni una vez. Apenas mantuvo los ojos verdes fijos en los de ella, aun cuando el dolor debía ser insoportable, aun cuando la espalda de él se volvió una masa de sangre y carne abierta. «Basta». Beatriz finalmente consiguió soltarse, lanzándose delante de Rafael. «Basta o yo misma mato a usted, Mendoza. No me importan las consecuencias». Mendoza alzó la mano para silenciar al capataz. «Muy bien, creo que la lección fue dada. Ahora, tranquen a este gusano en la senzala. Mañana será vendido para las minas del norte». «¿Y doña Beatriz?» Él se acercó limpiando delicadamente una lágrima que escurría por el rostro de ella. «Espero que haya aprendido el costo de la desobediencia». Cuando Rafael fue arrastrado lejos, sus ojos nunca dejaron a Beatriz y ella vio allí la verdad devastadora. Aquella sería la última vez que se verían. No habría huida, no habría futuro, no habría final feliz. Aquella noche, Beatriz tomó una decisión. No podía salvarlo, no podía mantenerlo allí, pero podía hacer una última cosa. Esperó hasta que la casa durmiera, tomó la llave de la senzala que había robado de Mercedes y fue hasta donde Rafael estaba trancado, solo, herido, probablemente esperando la muerte. Cuando abrió la puerta, él alzó la cabeza. Los ojos verdes estaban nublados de dolor, pero todavía brillaban al verla. «Beatriz, no hables», ella dijo, arrodillándose al lado de él. «Solo escucha. Voy a soltarte. Voy a darte un caballo, oro suficiente para llegar al puerto. Hay un navío que parte mañana de madrugada para Europa. Conozco al capitán. Me debe favores. Va a llevarte y tú. Yo quedo. Necesito quedar por causa de la criatura. Si huyo contigo, nos casarán hasta el fin del mundo. Pero si quedo, puedo proteger al bebé. Puedo inventar una historia. Puedo mentir por el resto de la vida». Rafael completó la voz llena de dolor que no era física. «Sí», Beatriz admitió, lágrimas cayendo libremente. «Voy a casarme con Mendoza. Voy a fingir que el bebé es de él. Voy a vivir una mentira para mantener a nuestro hijo vivo. No quiero que hagas eso. No quiero que sufras por mí. Demasiado tarde. Ya sufro y voy a sufrir más aún si mueres en las minas. Entonces ve. Ve y vive. Olvídame. Construye una vida nueva lejos de aquí». «Nunca voy a olvidarte», Rafael dijo, tocando el rostro de ella, a pesar del dolor que el movimiento causaba. «Y nunca voy a parar de buscar un modo de volver. Puede llevar años, décadas, pero voy a volver». «No vuelvas», Beatriz imploró. «Por favor, no vuelvas. Sería tu muerte». Pero ambos sabían que era mentira. Ambos sabían que Rafael volvería, porque lo que existía entre ellos era mayor que la razón, mayor que el instinto de supervivencia, mayor que cualquier ley humana. Ella lo ayudó a levantarse, vendó las heridas con tiras del propio vestido y lo llevó por el fondo de la hacienda hasta donde un caballo esperaba. Colocó una bolsa llena de oro en las manos de él
y un mapa garabateado mostrando el camino hasta el puerto. «Ve», ella susurró, «ve antes de que me arrepienta y te aprisione aquí para siempre». Rafael la besó una última vez. Un beso salado de lágrimas, dulce de desesperación, amargo de despedida. «Voy a encontrarte de nuevo». Él repitió la promesa. «En esta vida o en la próxima, voy a encontrarte». Y entonces partió desapareciendo en la oscuridad de la noche. Como fantasma, Beatriz quedó allí parada, una mano sobre el vientre que comenzaba a crecer, viendo al único hombre que jamás la había amado irse para siempre. Cuando volvió a la casa grande, encontró a Mendoza esperando en la sala. Sabía. De alguna forma, aquel demonio sabía. «Lo soltaste». No era una pregunta, era una constatación. Beatriz no respondió. Apenas lo encaró con todo el odio que sentía. «No importa», Mendoza dijo, sonriendo aquella sonrisa cruel. «No va a llegar lejos. Ya mandé aviso para todos los puertos. Ya mandé cazadores profesionales atrás. Va a ser atrapado, y esta vez no habrá misericordia». Beatriz sintió el mundo desmoronarse por segunda vez en aquella noche, pero mantuvo la cabeza alzada, mantuvo la voz firme. «Y si escapa y si llega al navío y zarpa antes de que sus perros lo alcancen, entonces quedarás aquí casada conmigo, criando al bastardo de él como si fuera mío, viviendo el resto de la vida, sabiendo que nunca más lo verás». Mendoza se acercó, sosteniendo la barbilla de ella con fuerza. «De cualquier forma, gano. Me quedo contigo. Me quedo con tus tierras. Me quedo con todo. Y tú quedas con el recuerdo de un amor que nunca debería haber existido». Beatriz sonrió. Fue una sonrisa triste, pero tenía algo de triunfo en ella. «Puedes quedarte con todo, Mendoza, con mis tierras, con mi cuerpo, hasta con mi nombre, pero nunca tendrás lo que él tuvo. Nunca tendrás mi corazón. Nunca vas a verme de la forma que él me veía. Nunca vas a hacerme sentir lo que él me hacía sentir. Y esa victoria, por pequeña que sea, es mía, solo mía». Mendoza la soltó con fuerza, empujándola. «Veremos cuánto dura esa arrogancia después de algunos años de casamiento. Veremos si todavía amas a ese esclavo, cuando ni recuerdes más el rostro de él». Pero Beatriz sabía la verdad. Sabía que podían pasar 10 años, 100, 1000. Nunca olvidaría aquellos ojos verdes, nunca olvidaría el toque de aquellas manos, nunca olvidaría al hombre que le enseñó qué era amar de verdad. Y mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad, donde Rafael había desaparecido, tocando el vientre que guardaba el último pedazo de él, Beatriz hizo una promesa silenciosa. El hijo de él sabría la verdad. Un día, cuando fuera seguro, contaría sobre el padre verdadero, contaría sobre los ojos verdes, contaría sobre el amor que desafió todas las reglas, y tal vez, solo tal vez aquella verdad fuera un día suficiente para que Rafael volviera, para que se reencontraran, para que las promesas susurradas en la oscuridad se volvieran realidad. Pero por ahora, todo lo que restaba era dolor y esperanza y el eco de aquellos ojos verdes acechando cada respiración. Si esta historia de amor prohibido te atrapó tanto como a Beatriz atraparon aquellos ojos verdes, no te vayas todavía. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias apasionantes que desafían todas las reglas. Comparte este video con alguien que ame las historias de romance intenso y deja en los comentarios qué harías tú en el lugar de Beatriz. Nos vemos en la próxima historia.